las costas caribeñas de Bonaire, fantasmas de otro mundo orbitan silenciosamente en el suelo oceánico, como sombras de sus vidas originales. Desde un carguero hundido usado en el pasado para traficar drogas, hasta la víctima de un huracán sin precedentes, y hasta un muelle industrial que cobra vida de noche. Ahora, luego de décadas bajo el agua, estos naufragios borbotean vida, transformados por el poder del mar. Arrecifes destruidos. La isla de Bonaire emergió hace millones de años, cuando la masa continental se movió, forzando el lecho marino a subir. Mientras se eleva, corales crecen encima, hasta que al final rompe la superficie. Bonaire es esencialmente un arrecife de coral expulsado fuera del mar. La primera tienda de buceo de Bonaire abrió en 1962. Desde entonces, buzos de todo el mundo la visitan para explorar sus calmadas y claras aguas y su arrecife natural. Pero ahora, cada vez más vienen por sus arrecifes artificiales. Bonaire tiene muchos. Naufragios, como el Vaca de la Man, un yate que tuvo un final dramático sobre la superficie, pero ahora goza una segunda vida debajo. Vaca de la Man, yate de hormigón hundido en 1999. Es una historia algo triste de contar. Fue en esencia una víctima del huracán Lenny. Nunca vimos nada como eso en nuestras vidas. Este huracán en verdad se aglutinó y nos cayó encima. Vino de oeste a este y se fue de norte a sur, lo que nos colocó en el cuadrante más fuerte. El huracán Lenny rompió el récord regional como quinto entre los huracanes de categoría 4 de 1999. Dejó un rastro de destrucción durante su despertar, incluyendo el Vaca de la Man. Solo fue arrastrado por una de las olas y golpeado contra el arrecife. Aquí en Bonaire, los naufragios forman parte del hábitat submarino. El naufragio correcto en el lugar correcto puede atraer un caudal de vida a la estéril escena marina. Ahora, en el fondo del océano, el Vaca de la Man se convierte en arrecife. Pero no es un bote tan típico. El Vaca de la Man es un bote que está construido en granito. Puedes fabricar excelentes botes del material y el hormigón flotará a la perfección. A menos que le hagas un hoyo. La estructura de granito no se desgasta u oxida. Atrae algas que proveen una superficie para que larvas de coral crezcan. Los corales que crearon un arrecife están hechos de pequeños y frágiles animales conocidos como pólipos de coral. Estos viven en simbiosis con las algas. Sim se refiere a juntos y biosis quiere decir vida. Depende uno del otro para sobrevivir. Dentro de cada pólipo de coral viven algas unicelulares llamadas zooxantelas.
A través de respiración celular, los pólipos producen dióxido de carbono y agua. Las zooxantelas usan esto para realizar la fotosíntesis. Esto, en beneficio, provee al coral con productos que necesita, como azúcares y oxígeno. Dado que la fotosíntesis requiere de luz solar, el coral prospera cuando está más cerca de la superficie. Y a solo 18 metros de esta cristalina y limpia agua, este naufragio de aguas profundas vibra de vida. En su búsqueda por alimentos y refugio, peces y otras especies marinas acuden a este arrecife artificial. Los barcos son una gran fuente de vida. Ofrecen una atmósfera y locación para la vida de los peces y todo tipo de criaturas. Criaturas que ahora hacen del Baca de la Man su hogar. Docenas de peces atlánticos. Bancos de roncos boca chica. Y el pez ángel francés que actúa como vigilante del coral, alimentándose de esponjas y ayudando a prevenirlas de rebasar lentos corales crecientes. Es un ejemplo perfecto de cómo el balance de la naturaleza se revela en un arrecife. Y todo comienza con el Baca de la Man, el resultado de una tormenta destructiva en la superficie. Este naufragio ahora crea una oportunidad de vida abajo. No lejos del Baca de la Man, un barco llamado Our Confidence yace en una situación similar, pero cuenta una historia distinta. Our Confidence es el más antiguo, un barco muy antiguo, y solía transportar refugiados de España a Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de aquellas aventuras, era un buque pesquero danés. El buque estaba hecho de madera, y su hundimiento no fue un accidente. El bote estuvo aquí en la marina por un buen tiempo. Y obviamente luego de tanto tiempo aquí, ya sabes, 50 o 60 años y al estar de madera, no estaba en las mejores condiciones. Luego de muchos atentados salvajes fallidos, oficiales locales tomaron una decisión audaz: hundir el Our Confidence a propósito. Las personas de Bonaire crearon arrecifes artificiales, hundiendo cuidadosamente barcos donde pudieran sustentar hábitat marino y generar vida nueva. Cuando un barco es hundido, por tradición primero deben ubicar un lugar para donde no produzca daños en el fondo. A menudo se busca un espacio muy abierto, lo que significa que no haya mucha vida allí, excepto por lo que haya bajo la arena o lo que viaja en el torrente acuático. Lo que se hace es promover un hábitat para que los peces lo puedan poblar. Al contrario del casco de granito del Baca de la Man, los años bajo el agua han afectado la estructura del Our Confidence. Muchas de las criaturas que crecen en la madera y prosperan en agua salada se atiborran en el casco.
Pero el tiempo también redefine la chatarra. Los naufragios no se vuelven arrecifes artificiales de la nada. Cuando un barco se hunde, al principio perturba todo. Los peces desaparecen, la vida marina escapa, todo de allí se va. Toma un poco para que todo se reúna de nuevo. Deben sentirse cómodos con el ambiente. Y se desarrolla durante el tiempo. Toma 3 a 5 años antes de que en verdad comiences a ver las esponjas. Mucho más que eso toma ver corales. Las esponjas y corales atraen una variedad de peces, incluyendo peces soldado, píntanos nadando libres y devoradores de lecho o peces demersales, así como zambullidores. Mientras algunos peces solo se mantienen en su banco, alrededor del naufragio, diversas especies se reúnen habitualmente o se mezclan en un cardumen con peces similares para ayudarse a hallar comida y confundir depredadores. Aquí, en Our Confidence, jureles blancos, salmonetes de rayas amarillas y peces loro, en buenas cantidades, nadan juntos en medio de las ruinas. El olvidado Our Confidence ha renacido. Una reliquia olvidada es ahora la piedra angular de un ecosistema submarino. Mucho antes de que los barcos frecuentaran estas aguas, el océano que rodea a Bonaire vio nacer al arrecife natural que da a la isla su reputación como un paraíso submarino. Incluso el nombre de la capital de Bonaire, Kralendijk, viene de la palabra Koralendik, que en holandés es arrecife de coral. Este arrecife de corales que rodea la isla es hogar de algunos de los más prósperos y frágiles ecosistemas marinos. La vida en Bonaire comienza con el arrecife natural. El área a la que vamos tiene 2 partes considerables y luego una pared pequeña adicional. El área se llama Cliff. Y estas paredes, dada su propia naturaleza, tienen muchos lugares pequeños donde los peces se esconden. El sotavento entero de la isla, de cara al oeste o suroeste, está flanqueado por arrecifes de coral. Bonaire está cerca del Ecuador, así que no hay demasiada diferencia entre marea alta o marea baja. Cerca de la costa, el lecho marino jamás está expuesto. Como resultado, los corales comienzan a crecer bien al límite del agua. Aquí, poblaciones de fungias y montastraeas dominan el paisaje, atrayendo peces como el cují. Se mantiene cerca del suelo marino, usando la cobertura del arrecife.
Hacia el sur, la masa continental de repente desciende. Es enorme. Existen unos 22 metros desde la superficie hasta el fondo de la pared. Esa sección de la pared está repleta de diversas masas, diferentes cosas que normalmente ves en el fondo. Ves muchas gorgonias y esponjas litístidas en el fondo. Lo que ves en las paredes son cosas como accionáceos. También puedes ver peces que adoran estar cerca de algo como la pared en donde pueden esconderse. Así que se vuelve un gran hábitat para toda clase de peces pequeños. Los peces grandes están a las afueras, vigilando para sacar provecho de esto. También hay un par de fracturas en el fondo del arrecife que provee hábitat para las anguilas. Desde su escondite en los corales, una anguila o morena verde espera para emboscar y alimentarse de peces pequeños. Pero estos gobios están a salvo. Son peces limpiadores, remueven los parásitos de la anguila y a cambio obtienen comida y protección de otros depredadores. Es un perfecto ejemplo de ayuda mutua. Dos especies diversas trabajando juntas para sobrevivir. Los arrecifes de coral ocupan menos del 2% de los océanos del mundo, pero sustentan un cuarto de toda la vida marina. Los corales crecen apenas como mucho unos 15 centímetros al año, casi la misma proporción que el cabello humano. En los anteriores 30 años, científicos estimaban que el 60% de los arrecifes de coral del Caribe habían desaparecido. Víctimas del calentamiento global y la contaminación causada por el uso excesivo de combustibles fósiles. Las personas de Bonaire están trabajando duro para revertir esto. Ellos tienen estrictas reglas que controlan el desarrollo costero, controlan el uso recreacional y previenen la pesca excesiva. Y cuentan con un aliado poco convencional: los naufragios. En sus vidas pasadas, estos barcos y su combustible contribuyeron con la destrucción de los arrecifes. Ahora, ellos mismos se convierten en arrecifes. Al crear una base para el crecimiento de corales y refugio para la vida marina, ellos también pueden ayudar a proteger el arrecife natural existente. Cada naufragio, por su naturaleza, ofrece a los buzos un punto de contacto. Así que se encuentran enfocados en la embarcación en sí. Eso le ofrece al arrecife un alivio. Es lo que podemos hacer para evitar el impacto del buceo, mantener nuestros arrecifes sanos. Y esa es la razón por la que las personas vienen a Bonaire. Nuestros arrecifes, en definitiva, están entre los más salubres del Caribe. Al Catamuflo conoce muy bien la importancia de preservar el arrecife. Como dueño de una tienda de buceo, ofrece a los buzos los mejores lugares de Bonaire. Lo que encontramos aquí es que los naufragios son beneficiosos, atraen al ecosistema y alivian el arrecife.
Y solo unos pocos pueden atraer tanto como el arrecife Hilma Hooker. Uno de los sitios de buceo más profundos y populares de Bonaire. Si un buzo viene por una semana y va a bucear por 5 días y bucea en Hilma Hooker, estaría desviando cerca del 10 o 20% del impacto sobre el arrecife. El lugar donde se encuentra el Hilma Hooker es fácil de alcanzar. Luego de nadar un poco por la orilla, el lecho marino de repente comienza a bajar. Sombras fantasmales emergen de lo azul. Sombras de uno de los naufragios más infames de la región. En 1984, durante su camino a Colombia, el Hilma Hooker fue forzado a atracar luego de perder poder. La Guardia Costera había estado vigilando muy de cerca la embarcación. Sospechaba que llevaba un cargamento ilegal escondido. En solo 2 horas el FBI llegó desde Estados Unidos, llevaron perros a bordo y no encontraron nada. Pero sus sospechas estaban bien sustentadas. Finalmente lo cortaron para abrir el mamparo que estaba recién instalado. Y allí encontraron, creo que cerca de 25.000 toneladas de marihuana. Los meses pasaron con el barco bajo detención y comenzó a llenarse de agua. Luego, temprano en la mañana del 12 de septiembre, el Hilma Hooker se inclinó hacia un lado y desapareció. Ahora, la masiva embarcación yace sobre su estribor, con su proa situada sobre el arrecife y su popa extendida hacia lo más profundo del lecho marino. El mástil del Hilma Hooker apunta hacia abajo, marcando el punto más profundo del naufragio, aproximadamente a 30 metros de la superficie. Con la sala de mandos, el puente y 2 bodegas abiertas para explorar, el Hilma Hooker provee un amplio espacio para que peces como el tarpón case y se esconda. A diferencia de muchos peces, el tarpón puede respirar aire. Cuenta con una vejiga natatoria, una especie de pulmón que se llena en la superficie. Puede permanecer en lo profundo durante largos periodos de tiempo, esperando pacientemente por una presa en la base del naufragio. Luego de décadas sobre el suelo del océano, las bodegas del Hilma Hooker que solían cargar contrabando, ahora contienen nueva mercancía. Proveen un hogar para corales y esponjas y ofrecen un sitio para la vida marina. Con el arrecife de coral tan cerca de la costa,
Los buzos no necesitan viajar lejos para obtener lo mejor que la isla tiene para ofrecer. Como el Hilma Hooker, Cooper's Barge está en aguas más profundas. Solo a 42 metros debajo de la superficie, en medio de fuertes corrientes, el Cooper's Barge está retando a los buzos. Se trata de una barcaza que se hundió hace algunos años, en 1970 o 72, en algún lugar del área. En sus primeros días, Cooper's Barge transportaba agua fresca potable a Bonaire desde cerca de Curazao. Ahora la planta desalinizadora de Bonaire provee a la isla de agua fresca, así que el transporte ya no es necesario. Al menos no en la superficie. Aquí, este artefacto ahora funciona como una pieza fundamental de la vida marina. Mide 27 metros de largo, cerca de la longitud de 2 contenedores de transporte, así que hay muchos espacios para aprovechar. Me gusta adentrarme hacia el tope de allí y bajar en vez de descender al arrecife y llegar a él, porque mientras bajas lo puedes ver y luce como un tanque Sherman con una estrella, y mientras más te acercas se vuelve más y más grande. A 42 metros de profundidad, el naufragio está lejos de los rayos solares de la superficie. Pero el coral que compone el arrecife puede crecer al doble de profundidad. Solo toma un poco más de tiempo. Luego de más de 40 años sobre el lecho oceánico, corales, esponjas y otros invertebrados están comenzando a cubrir la cubierta y el casco, redefiniendo al carguero en un vibrante arrecife artificial. No son solo naufragios los que muestran cómo la civilización y la naturaleza pueden trabajar juntas para estimular la vida. A lo largo de la costa suroeste de la isla, una gran salina domina el paisaje. La sal es un ingrediente clave en la economía de Bonaire. Al aprovechar el poder de la naturaleza, la evaporación solar transforma el agua de mar en sal. El agua oceánica se bombea en estanques artificiales. El sol y el viento se encargan del resto. Cuando el agua se evapora, deja restos de sal. Este valioso mineral se carga sobre barcos en un enorme muelle y se exporta alrededor del mundo. Pero bajo el agua, los pilares base contienen riquezas más grandes.
Además del fuerte tránsito en el muelle, es un lugar popular para bucear. Cada vez que no haya barcos, siempre es un sitio de buceo popular. Los buzos amamos bucear en el puerto de Sal, pero solo podemos hacerlo cuando no hay embarcaciones cargando la sal. Y nosotros debemos respetarlo, porque es un muelle comercial. Una vez que los barcos se van, la acción submarina comienza. Dirigiéndose a la costa, la línea costera rocosa del puerto de Sal rápidamente te lleva a descender al arenoso lecho marino. A una profundidad máxima de 12 metros, el puerto de Sal de Bonaire se beneficia de la consistente temperatura del agua y los rayos solares, lo que lo hace un hogar perfecto para la vida marina. Es tan hermoso que puedas ver la luz penetrando a través de la cima del muelle, y a los peces les gusta pasear por allí, un lugar acogedor en las sombras. Sobre el suelo oceánico, peces loro y otros se alimentan de las algas que viven entre los corales. Pero es en los pilares donde la vida en verdad se ha alojado. Las cosas que verás aquí bajo el agua, en primer lugar, por supuesto, los pilares. Para algunas personas es algo nuevo y a veces un poco aterrador ir bajo un muelle, porque los pilares están muy juntos entre sí. Los pilares de granito son porosos y firmes. Estos mástiles, como estructuras verticales, actúan como una red interceptando microbios traídos por la corriente submarina. Estos, en recompensa, ofrecen sus estructuras por siempre. Debo decir que los pilares son, en verdad, impresionantes. Allí las esponjas son muy grandes. Las esponjas tienen mucho en común con los corales, pero son un tipo de animal más simple. No tienen tejido real. Sus cuerpos son huecos y se une por un material gelatinoso hecho de colágenos. De hecho, pueden remodelar y rehacer sus cuerpos. Desde las esponjas de los pilares submarinos hasta las plantas del bosque bajo el agua, el puerto de Sal es hogar de un grupo de peces. Cientos de peces de tipo roncadores orbitan en la corriente cercana al fondo, usando los pilares como refugio. Se les unen loras princesas, peces soldados, e incluso una tortuga verde.
Sobre el cercano lecho oceánico, un pez loro azul ayuda a limpiar el arrecife. Es un devorador voraz que pasa el 90% de su día comiendo algas. Un pez trompeta usa este arrecife artificial para otros fines. Nada verticalmente imitando corales blandos y esponjas tubo para camuflarse de los depredadores. Los pilares en sí son el hogar de criaturas más pequeñas, incluyendo crustáceos como el cangrejo de coral y cientos de pequeños pececillos. Sobre el suelo marino, incluso la basura del océano está empotrada en el coral, lo que evidencia el poder de transformar que tiene el mar. De nuevo en la superficie, hacia el norte del muelle de Sal, está el bullicioso paseo marítimo de Bonaire. A pesar del fuerte tránsito, aquí se encuentra uno de los principales arrecifes de naufragio, la Machaca. De hecho, este antiguo barco pesquero fue colocado acá a propósito para volverse un arrecife artificial. Los restos están hechos de acero y mide 14 metros de largo. Ahora yace bajo aguas cristalinas poco profundas, justo en la costa. Pero este no era su primer lugar de descanso. El bote fue hundido en 1972 y descendió alrededor de 39 metros. Pensaron que en verdad no estaba ofreciendo un hábitat allí, así que lo trajeron de vuelta y lo colocaron justo en el tope del arrecife, con la intención de proveer un hábitat para peces y crear un bonito ecosistema allí. El bote solo tiene 7 metros de largo, pero en él abunda vida. Hoy, luego de décadas bajo la superficie, este barco que alguna vez navegó aguas abiertas ha evolucionado, convirtiéndose en parte del arrecife en el que yace. Una vez que lo depositaron allí, la primera especie en tomar ventaja fueron las algas. Llevaron una pequeña cantidad de algas para cubrirlo y atraer a peces damisela. Allí hay más de 330 especies de peces damisela. Algunos actúan como un tipo de jardinero podando plantas invasivas de crecimiento lento para hacer espacio a las algas de las que se alimentan. Los peces damisela estaban encima. Entre tanto, los peces pequeños averiguan cuál sería un buen lugar para esconderse debajo. Tenemos otros visitantes interesantes que viven allá abajo. Hemos tenido algunos grupos de buen tamaño de vez en cuando. Por 6 años tuvimos una anguila verde habitando allí. Este siempre es un lugar maravilloso para observar con una linterna en el fondo, pero siempre hay vida, encima del bote también, justo por el tipo de criaturas que están abajo. Con esta gran variedad de especies buscando refugio dentro y fuera de lo que queda del barco, la Machaca es un verdadero éxito como arrecife artificial. Ahora parte del paraje marino lo rodea.
Mucha de la vida que puebla los naufragios de Bonaire se categoriza como diurna. Estos peces cazan y se alimentan durante el día. Pero un arrecife de coral nunca duerme. Mientras el sol va cayendo en el muelle de sal, la vida nocturna de Bonaire bajo el agua apenas comienza. La oscuridad crea suspenso. Durante el día los rayos del sol entran a través de los pilares. También me gusta eso, pero el efecto aterrador de la noche, eso sí es increíble. El muelle de sal de noche revela otro mundo por completo. Como detectives buscando pistas, las luces de los buzos escanean el lugar, revelando los colores más brillantes del arrecife. Detalles ignorados con el bajo contraste de la luz solar. Los colores de las esponjas que resaltan son en verdad lindos de ver. Y también la vida de los peces, como los tarpones que son muy activos, les gusta la luz para cazar. Los tarpones son unos de los más grandes depredadores del arrecife. Cazan bajo la protección de la noche, acechando peces pequeños que se tragan enteros. Un pez loro se esconde entre las esponjas, a salvo del merodeo del tarpón, por ahora. En las afueras de los pilares, otro depredador nocturno emerge de las sombras. A diferencia de otras, la raya águila no gasta mucho de su tiempo en el lecho oceánico, sino que usa sus aletas pectorales para nadar y cazar en aguas abiertas. Más cerca de los pilares, los residentes más pequeños del arrecife se congregan por millones. El ocaso pasa a ser noche, y estas pequeñas criaturas en la oscuridad están más activas y a salvo de los depredadores. Algunos plancton y abelines suben a la superficie en una migración vertical nocturna para alimentarse de fitoplancton. Justo antes del alba, descienden una vez más a la seguridad de aguas más profundas. Pólipos de coral individuales emergen de sus refugios de piedra para alimentarse del buffet.
muchos peces, la vida también comienza de noche. Embriones eclosionan luego del ocaso, permitiendo que recién nacidos vaguen seguros lejos del arrecife y sus depredadores. Del ocaso al amanecer, nacimiento, vida y muerte suceden en este arrecife artificial, todo bajo el manto de la noche. Por todo el mundo, arrecifes de coral sufren amenazas constantes. El abuso de hidrocarburos de la humanidad está destruyendo este frágil hábitat. Al crear arrecifes artificiales, los habitantes de Bonaire están realizando la mejor protección a su amado paraje marino. Tenemos claridad en las aguas, tenemos hermosos arrecifes. Tenemos un estilo de vida en verdad muy relajado y tenemos actividades de buceo únicas en el Caribe y hasta donde yo sé, tal vez incluso en el mundo. Como fundación para el crecimiento de corales y como hogar de bienvenida para variedades de peces, los arrecifes artificiales de Bonaire juegan un papel vital al engendrar vida nueva. Los naufragios como el Our Confidence, el Gilma Hooker e incluso los pilares de un puerto industrial de sal dan apoyo al crecimiento de arrecifes y se han vuelto parte esencial de la vida en la isla de Bonaire.